Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor de los múltiplos comunes entre los dos números. Recuerda que cuando hablamos de múltiplos son los resultados que tenemos al multiplicar determinado número, ¿cierto? Por determinado número, entonces el resultado es a lo que le decimos múltiplo. Como por ejemplo, los múltiplos de 3 son todos los resultados que encontramos en la tabla del 3. Esos son los múltiplos. ¿Listos? Entonces, dice que para descubrir el mínimo común múltiplo de dos o más números debo buscar el menor de esos múltiplos. Vamos a ver un ejemplo sencillo en donde es útil utilizar esto del mínimo común múltiplo, es decir, para que nos va a servir en problemas que se nos puedan presentar más adelante. Entonces, por ejemplo, observen, este pez se llama trucha y este pez se llama salmón. Y la situación o problema que nos presentan es el siguiente. Dice, una trucha conserva una velocidad constante en su recorrido. Constante es decir que no se detiene, siempre está en movimiento. Entonces, dice que en una hora alcanza a dar 2 vueltas alrededor del morro. El morro es el sitio donde están en ese momento los peces, es un sitio cerrado, ¿sí? Y que ellos pueden estar nadando alrededor. Bueno, el salmón también conserva una velocidad constante en su recorrido y en una hora alcanza a dar 3 vueltas alrededor del morro. Y ahora nos dicen, si el salmón y la trucha salen al mismo tiempo, ¿en qué vueltas se encontrarán? Bien, entonces, saber cómo se halla el mínimo común múltiplo nos sirve para solucionar situaciones como estas, donde tenemos que detectar en qué momento se encuentran esos dos peces, ¿sí? Más adelante ustedes en sus pruebas saber o pruebas ICFES es muy común ver este tipo de ejercicios donde dicen, nos ponen una situación de dos cosas y la pregunta es que en qué momento se encuentran. Entonces ustedes se van a acordar, eso es con mínimo común múltiplo. Entonces, bien, teniendo en cuenta esto, lo primero que debemos hacer es hallar los múltiplos tanto del 2 como del 3, ¿cierto? Que son las vueltas que cada pez alcanza a dar en una hora. Entonces solo vamos a tener el valor 2 y 3. Entonces vamos a empezar a hallar los múltiplos de 2 y de 3. Vamos a hallar los 10 primer múltiplos, porque recuerda que los números son infinitos y continúan hasta el infinito y más allá. Entonces por ahora vamos a tomar los 10, o lo más común es tomar los 10 primeros múltiplos. Entonces, múltiplos de 2, ¿cuáles son? Son los que están en los resultados que están en la tabla del 2, ¿cierto? Entonces 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Y así los vamos colocando en orden y separados con comas. Recuerden que esta forma de representar los datos se llama conjunto por extensión, que es cuando representamos los elementos de ese conjunto separados con comas. Bien, ahora vamos a descubrir los múltiplos de 3. Entonces es lo mismo mirar la tabla del 3 y empezar a escribirlos en orden. ¿Listos? Siempre que terminemos debemos fijarnos en que hayamos colocado la cantidad igual que acá arriba, en este caso los 10 primeros múltiplos, y que estén en orden y que no me falte ninguno. Entonces yo empiezo a hacer el ejercicio como el de ahorita, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, y así sucesivamente hasta multiplicar por 10 y verificar que 30 es el múltiplo de ese ejercicio, esa operación que acabamos de decir. Listos. Teniendo ya estos datos, simplemente con este tipo de conjunto, yo puedo empezar a analizar qué datos se repiten tanto arriba como abajo. Entonces acá los he colocado con el color rojo. Se repite el 6, el 12 y el 18. Ya podemos decir que esos son los múltiplos en común que tienen estos dos números. Pero lo que yo debo hallar es el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Y que el mínimo común múltiplo, mínimo, ¿a qué se refiere? Al menor, ¿cierto? Entonces, observen, del 6, 12 y 18, ¿cuál es el número menor?
El 6, muy bien. Entonces, fácilmente, así a simple vista, yo puedo decir, el mínimo común múltiplo es el 6, ¿cierto? Entonces, ellos se pueden encontrar en la sexta vuelta. ¿Okidoki? Listos. Veamos esto más despacio. Recuerden que para nosotros detectar también los datos que comparten dos conjuntos, hacíamos la intersección de conjuntos, ¿cierto? Que justo acá en el centro es que quedan los datos que comparten tanto este conjunto como este, es decir, que los tienen igualitos. Recuerda que entonces cuando yo digo que múltiplos de 2, conjunto de múltiplos de 2, intersección múltiplos de 3, entonces el resultado son 6, 12 y 18, que son los datos que acabamos de detectar que se repetían tanto en un grupo como en el otro. Acá este diagrama de Venn no es necesario que ustedes lo hagan para cada ejercicio de esos. Simplemente yo se los explico para que ustedes vean en qué punto es que se encuentran todos los datos, ¿sí? Entonces, bueno, acá ya están todos. Si se dan cuenta, estos numeritos que hemos detectado han quedado en el centro. Entonces está bien el ejercicio. Estos datos son los que están tanto en el conjunto 2 como en el conjunto 3. Bien. Ahora, miren que acá ya tenemos en orden estos datos, ¿cierto? De menor a mayor. Entonces el mínimo común múltiplo es el menor. En este caso, el 6. ¿Sí se dan cuenta? Por eso decimos que en la sexta vuelta se encuentran el salmón y la trucha. ¿Listos? Y ahora hay una forma más rápida para poder hallar los mínimos común múltiplos. Vamos a hacer otro ejercicio. Si nos piden hallar el mínimo común múltiplo entre, por ejemplo, 3 números, lo que yo debo hacer es colocarlos en fila, ¿sí? Puede ser separados con un cuadrito para que esto no se me vaya a convertir en un número completo y después se vayan a confundir. Entonces un espacio, ¿sí? Hacemos la línea vertical y empezamos a dividir por los números primos, ¿sí? Entonces todos tienen que empezar, se tienen que dividir por el mismo número, y lo que yo debo hacer es que los resultados que me van quedando acá son los cocientes, ¿cierto? Es como si yo hiciera una división y yo voy colocando los cocientes a este lado, ¿cierto? Acuérdense en las partes de la multiplicación, de la división, eso ustedes lo tienen en el cuaderno. Entonces, hasta que estos números que tengo que dividir queden en 1 para el ejercicio, ¿listos? Entonces tengo que buscar la forma de que queden en 1. Entonces 2 es el primer número primo, entonces yo empiezo a dividir a cada número, esos son los resultados. Acá ya encontramos 1 que ya quedó en 1, entonces ya no tengo que seguir teniendo en cuenta este numerito para seguir dividiendo, sigo dividiendo los que todavía tienen posibilidades. Entonces sigo con el 2 porque para dividir este que me quede en 1, entonces utilizo el mismo 2. 3 sigue siendo 3. Ahora el 3 divide al 3 en 1. Fíjense en que acá no es necesario, o sea, la idea es buscar el número primo que divida a este número hasta que llegue en 1. Si no me divide al que tengo al lado, pues sigue siendo 3, como se dan cuenta. Miren acá. Entonces, otra vez, tengo que hallar los mínimos común múltiplos de 2, 4, 6. Empiezo a mirar los números primos desde el 2, ¿cierto? Y miro que el 2 a qué números me puede dividir. En este caso dividió a todos. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, acá este 1 ya llegó al 1, pero todavía puedo dividir el 2 y el 3. Pero el 2 se puede dividir todavía por el mismo número primo 2. Entonces, ese lo divido y el 3 lo dejo tal cual. Y después ahí sí al final lo divido por 3 para que me quede en 1. Luego, estos resultados que obtuvimos acá, los divisores, entonces los vamos a multiplicar. Entonces yo digo 2 por 2, 4 por 3, 12. Ese es el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 6. Y la forma correcta de escribir es las iniciales, entre paréntesis 2, 4, 6, que son los números que me pidieron hacer. Y el resultado que obtuve es el mínimo común múltiplo. ¿Listos? Eso es todo por hoy, chicos. En su libro de matemáticas se encuentran más ejemplos y ejercicios para practicar este tema.